Es una energía muy interesante, hermanito, a la cual nosotros vamos a abordarlo de manera teórica, pero realmente en el ámbito de la práctica es un trabajo muy hermoso, pero implica mucha disciplina, ¿verdad? Justamente como nos lo muestra en esta imagen de Yekat, ¿sí? Se conforma de dos vocablos, pero en sí, perdón, Yeyekat, viento, aire, Pues, está mucho más conectado con nosotros, tanto así que Yeyekat se considera vida y muerte. Pueden decir, bueno, pues, ¿qué tiene que ver? Por fin, ¿es el Yeyekat, el viento, es muerte o por fin es muerte o es vida? Las dos cosas, ¿sí? La presencia, la presencia de Yeyekat da vida. La ausencia de Yeyekat quita vida. buenas ¿Qué me noches, maestro. refiero? Nosotros sin oxígeno no podemos vivir, ¿sí? Por eso, una de las características que podemos encontrar de Yeyekat
Muy bien, hermanitos, pues vamos a ir avanzando en lo que se medio se restablece lo que es mi internet. Mm, vamos a tratar de hacerlo sin la cámara para poder avanzar. Permíteme. Yapayawalti Eh, temachtiani, yapayawalti comparto nochime. pantalla. Yapayawalti. Y la Poyahualti, Naunitzin, la Poyahualti. Vamos a avanzar, les decía yo, el viento, ¿verdad? El viento. Buenas noches, maestro. Ups. Ya se desconectó otra vez. Ok. Bueno, entonces, permíteme. Esperemos. Bueno, entonces el viento, les decía, hermanitos, el viento como ese elemento, ¿verdad? Ese elemento que nos ayuda a empoderarnos, pero también que nos ayuda a debilitarnos. Dentro de sus cualidades del viento es ser muy buen comunicador, como nos lo muestra en la imagen. En este caso, podremos ver nosotros el pico de este ave para el yeyecal. Pero curioso, el viento está interconectado con la energía del universo, está interconectado con las cualidades necesarias que nosotros debemos de estarlo aplicando, ¿verdad? Dentro de este mundo, dentro de este mundo que nosotros necesitamos entender la conexión con todos los elementos, en este caso los cuatro elementos presentes.
¿También se les fue a ustedes, hermanitos? A Sí, todos, también. hermanita. Sí, también, hermanita. Se va cuando accesa a alguien, ¿verdad? De hecho, estábamos sin ingresar como 7, desde las 8:30, y ahorita que ingresamos, pensamos que no tenía internet del Temastiani, y conforme ingresamos creo que se corta. Sí, sí. Lo raro es que sale como que es otra persona el host.
Bien, hermanitos, vamos a continuar con lo que es de Yeyecatl, que es el viento, ¿verdad? Este viento que nos va a ayudar a conectarnos y ayudar a mover, en este caso, a mover todos estos elementos que nos tienen ahí presentes, trabajando, ¿verdad? En armonía, trabajando de una u otra forma con, con las energías que nos tocan, ¿verdad? Ahora bien, este trabajo también dentro de la conformación de Yeyecatl está relacionado con Quetzalcóatl. Este Quetzalcóatl, que siempre nos estará dando vida, ¿no? Es una vida en armonía, es una vida siempre intentando, ¿verdad? Trabajar. Al nosotros vivir con el aire, al nosotros vivir con Yeyecatl, nos ayuda y nos empodera que a través de nuestro ser interno podamos conectarnos con Yeyecatl, con el viento, ¿verdad? Con todo aquello que nos rodea. Compartimos el aliento, compartimos la vida, así como nos lo muestra en este Ixcuamecat de Quetzalcóatl, está en un constante ciclicidad. Ahora bien, podemos encontrar también nosotros, si ustedes se dan cuenta, ¿sí? Miren, hay un cono que tenemos aquí, ¿sí? Que son de dos colores, el color negro, ¿verdad? Y el color rojo. En este caso, el color negro, o sea, el color oscuro, representa justamente a Tezcatlipoca, esa otra parte de nuestra energía, ¿no? La oscura. Pero también tenemos la parte del color rojo. El rojo es de nuestro tona, es de nuestra energía sagrada que nosotros podemos trabajarlo. Ahora bien, este Yeyecat, hermanitos, este Yeyecat nos lleva a un mundo de trabajo, a un mundo de trabajo en conexión con todo aquello que vibra en el universo. Si ustedes pueden ver aquí un ojito estelar, en algunas religiones le llaman como aquel que todo lo ve, pero en este caso, Yeyecatl, aquel que todo lo crea, aquel que todo lo da, pero también aquel que lo quita. ¿En qué sentido? Ahorita lo veríamos cómo el viento, ¿verdad? Nos ayuda a empoderarnos, que tiene pudiéramos hablarlo desde nuestro propio lenguaje, tiene muchos desdoblamientos. ¿Qué son los desdoblamientos? Bueno, los desdoblamientos son las diferentes formas de que podamos nosotros, ¿verdad? De que podamos nosotros conectarnos con este viento. A veces nos tiene que ayudar el viento para transformar, pero también el viento nos va a servir como ese viento destructor, que es necesario hacerlo, que es parte de su naturaleza, pero ¿cómo? ¿No? Dentro de este trabajo que nosotros estamos estudiando, hay situaciones, los que de una u otra forma se han puesto a sembrar o nos hemos puesto a sembrar en algún momento de nuestra vida. Todo es necesario, ¿sí? Y todo es tan necesario y útil para un mismo fin. Yo hace rato en la mañana les enviaba yo un pequeño escrito que, que justamente yo les hablaba de un grano, que va a haber una clase donde vamos a hablar de los tres granos básicos: maíz, frijol y calabaza. Estos tres granos básicos que nuestros abuelos
de una u otra forma, los transformaron, los forjaron. Yehyecat. Yehyecat se conforma de dos vocablos, de yehye, de yehyeksin. Perdón, aquí me faltó la K, es de yehyek. ¿Qué quiere decir yehyek? Lo hermoso, lo fundamental en la vida, no visible, pero igualmente necesario para la existencia de los seres vivos. Es algo hermoso, ¿sí? Algo fundamental, algo, esta parte de la palabra yehyek es una palabra que se refiere lo esencial, lo indispensable, ¿sí? No sé si ustedes dentro de la variante de las huastecas dicen yehyeksin, ¿no? La palabra yehyeksin. ¿Qué quiere decir yehyeksin? Ye, ye, y esta palabra de yehyeksin, yehyeksin, habla de lo hermoso, lo esencial, lo sagrado que podemos encontrar nosotros en nuestras vidas, ¿sí? ¿Y qué es lo sagrado para nuestras vidas? Pues en este caso es el aire, ¿verdad? Vivir con el aire, por y para el aire, es fundamental, ¿sí? Y la otra palabra, ach, el líquido vital que la gran mayoría, ¿no? Es un líquido vital que la gran mayoría de los seres vivos lo necesitamos, ¿sí? Que de los grandes seres vivos que lo transforma. Ahora ya sabemos, Yehyeksin con Ach dice lo hermoso, lo esencial, lo fundamental de la vida. ¿Y qué sería ese fundamental de la vida? El aire. El aire, Ujú. pero ¿quiénes son los fundamentales de la vida? Los 4 elementos. Los cuatro elementos. Sí, son fundamentales, pero hay alguien mucho más fundamental capaz de conectarse con estos cuatro elementos, con estas dos abuelas y estos dos abuelos. El ¿Quiénes éter. son? Nosotros el éter. Exacto. Nosotros el éter, la energía que vibra. ¿Y saben? Esto lo pueden investigar. Hay un libro que a mí me encanta mucho que habla justamente de esto. Dice, así el título, lo que no quieren que sepamos lo que saben aquellos que dicen que saben. Parece trabalengua. Cuando yo lo leí este artículo, me resonó mucho. Digo, he ahí la manipulación, ¿no? Si nosotros nos dicen, tú eres una energía sagrada, eres el éter, esa energía que vibra en un espacio, en una dimensión, ¿verdad? Nos han hecho creer, tú eres libre, tienes la libertad. No es cierto. ¿Por qué no somos libres? ¿Por qué seguimos siendo esclavos? Esclavos, ¿eh? Esclavos y con autorización que les damos. ¿Cuándo? Cómprate esta playera, te vas a ver mejor. Esta playera que tienes puesto ya pasó de moda. Ya hace 5 años ya saqué otra playera. Cómprate. ¿Y qué creen? Sí, lo voy a comprar. ¿No? La manipulación, hermanitos. Somos la energía sagrada de lo más hermoso, de lo más esencial. Por eso les hablaba del maíz. El maíz, permítanme decirles, nosotros que somos trabajadores de este campo, de esta sabiduría, les voy a pedir
que escojan 2 granos, las mejores que tengan, 2 granos de maíz. Un granito, plántenlo, denle poquitito agua, denle poquitito fertilizante, denle lo menos que le pegue el sol, tantitito nada más que le pegue el sol. Y dejen que la hoja, la hierba que nazca, no lo limpie. El otro granito de maíz es un ejercicio que espero lo puedan hacer, porque de ahí viene la esencia de la sabiduría de este ejercicio. El otro, cuídenlo, fertilicen la tierra, de preferencia, como le llamamos actualmente, con abono orgánico para que sea un maíz orgánico, ¿sí? Con composta, con estiércol de chivo, de vaca. Póngale ese fertilizante. Vamos a ponerle. Y vamos a cuidar de que le pegue el sol. Una de estas plantitas va a crecer muy hermoso y va a dar más horquitas. Y uno definitivamente va a crecer como zacatito, todo amarillento, delgadito, flaquito, y nada más va a dar su espiguita y no va a dar más otra, ¿no? Eso que les acabo de decir se refleja en nosotros, hermanitos, ¿sí? Si nosotros alimentamos esta mente, lo liberamos, le quitamos esas cadenas que nos atan, podremos expandirnos, conectarnos, empoderarnos con las energías. Pero si nosotros no alimentamos esta mente, no alimentamos estas emociones, no alimentamos esta espiritualidad, estas 3 cosas, en definitiva, hermanitos, no vamos a expandirnos, no vamos a hacer yeca. Lo hermoso, lo esencial del agua. ¿Y quiénes son? Somos nosotros. Somos nosotros. ¿Sí? Por eso, dentro de uno de los iconos que nos muestran, miren, aquí está Yeyekat. Aquí está Yeyekat. Este es el caracol. ¿Por qué? ¿Qué simboliza el caracol, hermanito? Ojo. Está cortado por la mitad, ¿se dan cuenta? ¿Qué creen que simboliza que esté cortado por la mitad? ¿Dónde está la otra parte? ¿Quién sería la otra parte? Cada uno de nosotros. Nosotros, Exacto. Cada uno de nosotros, al unirnos, formamos que un atecocoli. Al tener el atecocoli, nos conectamos ¿con quién? Con Yeyekat. ¿Y con qué tocamos el atecocoli? Con nuestro aliento. Este aliento de nosotros se funde, se une con el éter, con la energía sagrada de Yeyekat, invisible. ¿Se acuerdan que yo les decía, aquí tengo mi atecocoli, bajo mis bracitos, que son mis alitas, inhalo el aire, abro esto. ¿Qué estoy simulando? ¿Qué estoy intencionando físicamente, espiritualmente, emocionalmente, energéticamente? Mi vuelo como energía sagrada del Yeyekat. Miren, aquí pego mis coditos a las costillas y agarro aquí mi atecocoli. Inhalo y empiezo a exhalar para tocar el atecocoli. Me elevo hacia arriba. Ojo, este ejercicio es básico, hermanitos, para trabajar con Yeyekat. Por eso les decía, una de las herramientas
indispensables es el atecocoli, el caracolito, hermanitos, ¿sí? Mire, al momento de abrir nuestras manos, estamos intencionando yo como la mariposa de Quetzalcóatl, o que el quincunce que decimos, me estoy abriendo paso para que mi energía sagrada se comunique con el universo, con Yeyeka. Y ya termino bajo mi caracolito, bajo mis alitas. ¿Me entienden? Este ejercicio es básico. Cuando nosotros vayamos a la montaña, al cerro, al monte, vamos a conectarnos con el viento. Nos uniremos con Yeyeka. Y cuando estemos exhalando, hermanitos, el toque de Atecocoli, nuestra mente y nuestro corazón vamos a intencionar. Mi gran Padre Yeyeka, conéctame contigo. Seamos uno solo, usted y yo. Yo soy tu complemento, yo soy tu unión. Por eso les decía yo, aquí está el caracol, está cortado por la mitad. Nosotros somos esa otra mitad. Nos unimos y trabajamos juntos. En este caso, dice uno de los abuelitos, dice, tú solo no puedes trabajar. Tienes que buscar aliados, hacer comunidad. Así como el aire, el sol, el agua terrestre, el viento, la montaña, trabajan en unión, en comunidad, para que haya precipitación de lluvias, para que haya alimento para las plantitas, para los animalitos y para esa energía sagrada que somos nosotros. Ojo, he aquí donde yo les quiero pedir de favor. Antes de empezar de tocar nuestro tecocoli, nuestro caracol, recuerden, pueden llevar su esencia de ajo o no sé si está ahorita el hermanito, a mí me regaló una esencia, un extracto de ajo. Me ha servido mucho. Entonces, o con la salivita. No estamos, vamos a formar una especie de cruz de arriba hacia abajo, de izquierda, señalando mi clampa, de izquierda a derecha. ¿Qué estamos haciendo? Estamos protegiendo nuestro aliento. Y vamos intencionando. Ahorita vamos a ver la plegaria. Por eso es la importancia de aprendernos la plegaria. ¿Sí? Yeyexi. Le llamamos Yeyexi algo hermoso, esencial. ¿Cómo qué sería? Esto lo vamos a utilizar mucho en las 5 plegarias que les voy a dar. No lo estoy incluyendo en estas clases de YouTube. Esas 5 plegarias son especiales y se les va a entregar a ustedes de manera personalizada cuando terminemos el taller y para los que van a venir para el 31 se los vamos a entregar de manera muy personal con el único compromiso que nosotros podamos perpetuar este conocimiento con las siguientes generaciones. Hay una frase que a mí me encanta y que me lo han dicho. Yo no formo seguidores. Yo no pretendo de ustedes que sean mis seguidores. Yo pretendo de ustedes que sean los próximos maestros de esta sabiduría. Que ustedes guíen a los demás. ¿Sí? Porque nosotros no estamos formando una religión, ¿eh? No necesitamos seguidores, necesitamos formar a maestros, a Temachtiyani, quienes guíen los demás, porque eso nos pide Yeyeka.
No es porque me quiera yo sentir, no, 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 hermanitos, es que lo dice Yehieca. Dice, sé indispensable, sí, pero, no estés, yo soy el maestro y soy el que sabe todo, ¿no? Algunos de ustedes inconscientemente ya han trabajado con las energías. Ahora que saben cómo vamos a irnos conectando con las energías, trabajarlo, ¿verdad? Y seguir en este camino, pues adelante, hagámoslo. Yo quiero que ustedes sigan esto, ¿sí? Bueno, dicho lo anterior, hermanitos, Yehyekat, el viento, somos la energía sagrada que podemos trabajar, ¿sí? Que podemos trabajar, que podemos entender de esta manera, ¿sí? Miren, con esto nos dice todo. Con esto nos dice todo. Asimilar la dualidad de la vida, ¿sí? ¿Qué es asimilar la dualidad de la vida? Saber la gran responsabilidad que asumimos al trabajar con estas energías. Ojo, no los estoy espantando, no, es que les va a caer una maldición. No, 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 hermanito. Hay algo, y les anticipo, hay algo muy importante. Va a haber un momento que nos vamos a conectar con estas energías. Pero por favor, quizá yo ya me puedo conectar con las energías y hago, les dicen algunos, y hago que llueva. Pero vamos a trabajar con esta energía de manera muy humilde. Cuando no nos lo pidan, aunque sentamos que nosotros lo podemos hacer, tranquilos, tranquilos, estemos tranquilos, sin estar, sin estar alardeando, no, pues yo soy un pedidor de lluvia, yo lo sé, ¿no? Yo sí sé, ¿no? A lo mejor ven a alguien que le está intentando. Si no les pide ayuda, no, no se metan. Dejen que viva su vibrar. Pero si les dice, oiga, ¿usted sabe algo de esto? Dígale, lo poquitito que yo sé te lo puedo compartir, ¿no? He ahí. ¿Por qué? Miren, les digo esto, porque llega un momento, digo, también se los digo como en el Tilisli, como mi verdad, llega un momento que en verdad nuestro ego se eleva, se esponja. Dice, "Ah, pues yo sé, lo voy a hacer, le voy a demostrar a mí, ¿no? Y ya sin mi bastón, ya así nomás lo hago. Y ahí, entender que todo es en dualidad. Todo lo que venga sucediendo, hermanitos, todo lo que nos venga pasando, todo, sí hay que trabajarlo, hermanito. Hermanita, el ego, la hermanita y el ego hay que trabajar. Miren, dice, dice que hubo un tiempo, justamente en temporada de lluvias, el abuelito le dijo a su hijo, vamos a sembrar maíz, frijol y calabaza, pero lo vamos a sembrar junto, ¿sí? La calabaza ya se siembra en este mes de mayo, para que en el mes de junio ya haya calabacitas pequeñas. Pero es que no llueve, ¿sí? Vas a llevar tu jarrito de agua, le llamamos nosotros tu bulito de agua. Cada 3 días ya le llevas a la calabacita. Como es la matita, se extiende. Tiene una intención. Para que cuando tú siembres, como las hojas grandes de la calabaza cubren el suelo, ya no permite que los rayos de la luz del sol que brote hierba mala. También, como sus hojas de la calabacita lo tapa, llueve, cuando llueve, ataja todo el agua y lo encamina solamente a un lugar. Y eso no permite que se llene de hierba indeseable para tu siembra. Tiene todo un porqué.
hay que sembrar frijol de enredadera, ¿no? Aquí siembras 3 maicitos de maíz, granitos de maíz y 2 de frijol. 3 de maíz y 2 de frijol, ¿no? Para que este frijol de enredadera, aquí están los tres maicitos, los vaya atando, los une, los fortalece. Cuando venga el viento, los mantenga fuertes porque los amarra. Esa es su función. Explicado esto, dice el abuelito, le dice a su hijo, sí, vamos a sembrar de esta manera, mijito. Yo voy a ir barbechando, tú ven sembrando atrás de mí. Cada paso siembra 3 de maíz y 2 de frijol. La siguiente matita solamente 3 de maíz y un solo frijol. Y así. Y dice, papá, ¿pero por qué así? Dice, bueno, ya le explicó lo que les acabo de decir. Y entonces, pues sembraron en este mes de junio. Del 12 al 20 de junio es bueno para sembrar, ¿sí? Hasta el 25 de junio todavía se puede sembrar, ¿verdad? Para que alcancen las aguas, regar, es tiempo de lluvias, alcancen a regar estas plantitas. Entonces, hubo un tiempo, pues si en mes de julio, según la canícula, según la sabiduría de los abuelos, a partir del 10 o 8 de julio se paran las lluvias, no llueve. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 13 días, no llueve. No llueve, el solazo está a todo lo que da. Y entonces el muchacho ve cómo las milpitas se marchitan y la tierra ya se ve polvorosa. Y él, el muchacho, con el afán de ofender a su papá, de hacerle entender que, que él está mal, que el muchacho tiene la razón, porque dice que ya sabe leer, porque dice que ya ha leído libros, porque dice que tiene literatura de no sé quién, y le dice, "Ey, papá, mira, tus, tus maicitos, ve tus plantitas de maíz. Mira, tu calabacita se va a morir, tu frijol se va a secar." Y el abuelito le dice, no, mijito, tanto como las plantas, como las personas necesitan de disciplina. Porque si este maíz, nuestro abuelo Salo, lo riega todos los días, ¿sabes lo que va a pasar? Va a empezar a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. La plantita de maíz y no va a dar elotes. Al igual que una persona, no lo disciplinas, crece, crece, crece a lo tonto y no aprende nada. Y máxima ahora en esta sociedad. No, 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 no le alces la voz al pobre niño porque lo vas a traumar. Y hay que llevarlo al psicólogo. Pasa lo mismo con el maicito, le dice el abuelito. Bueno, pasan los días y justo el mero 24 de julio, entre 23 y 24, se suelta un aguacero. Hermoso. ¿Y qué creen? Las plantitas empezaron a crecer y dieron muy buenas mazorcas. Frijol, calabaza, ni se diga. Y entonces le dice el abuelito, ¿ya viste? Dice, sí. Y les digo también a ustedes, en nuestra vida todo es necesario. Momentos difíciles, momentos de dolor, momentos de lágrimas, momentos de risas, momentos de disfrute. Todo es parte, ¿sí? Todo es parte, hermanitos, de miedo. Créanme que es parte de este camino, porque podemos decir, y dicen algunos muchachos, oye, oiga, pero tengo miedo a la oscuridad. Le digo, ¿por qué? Porque nos han dicho que en la oscuridad está todo lo malo. No, les digo, no es así. Yo también lo creía así, ¿no? Entonces, dentro de esto, dice,
Yehyecal, viento, aire, miquisli, están juntos. La vida y la muerte en constante renovación, ¿verdad? Dando vida y dando muerte. Aquí le voy a borrar esto, se me pasó. La vida y la muerte en constante renovación. ¿A qué no? ¿A qué sí? Dicen algunos. ¿Cómo? ¿Cómo está eso? Bueno, tenemos primero, para entender esta imagen que vemos aquí, miren, tenemos que hacer una introspección. Si se dan cuenta ustedes, la plantita de maíz, ojo, hay que, por eso les decía que sembrar estos dos granitos, la plantita de maíz en un ciclo, en Seshiwit, crece, da fruto y nuevamente regresa a la tierra. Y nosotros también así es. Nosotros, el cuerpo, la materia física, nos regresa a la tierra como fertilizante, pero sí nos renovamos año con año. Ujú. Caminar, bueno, termino. Estamos en constante renovación. Si nosotros aprendemos, desaprendemos algo, nos estamos renovando. Ojo, esto es muy importante, no se nos olvide. Estamos en constante renovación. Hoy, con el día de ayer no somos los mismos. ¿Por qué? Porque aprendimos algo. El día de ayer, en el camino ya de regreso, y es lo importante de saber observar, porque yo pues venía tratando de venir cuidando todos los que veníamos en ese camino. Hagan de cuenta como si alguien invisible, yo estaba paradito con mi bastoncito, estaba tratando de descansar, porque estaba fuerte el calorcito. Y estaba observando, en ese momento, baja así el aire como en forma de remolino. Eso me sorprendió porque estaban unos arbolitos, vi como sus hojitas empezaron a moverse de manera irregular y me quedé observando. Ese aire empieza a dar vueltas y como si alguien le agarrara así el arbolito, ¿no? Entonces tiré mi bastón, intenté alcanzarlo, agarrarle de la mano, pero su mismo peso me jaló y abracé el otro arbolito. Entonces, pues ya con eso un poco amortiguó, pero que sí dolía un poco la espalda, el peso. Pero sí vino el aire, miren así, y empujó, ¿sí? Y en ese momento yo le dije, ¿qué le pasó, abuelito? Dice lo que pasa, que yo en el momento que venía bajando, vi como este aire, dice, movió esto, como si anduviera ondulando. Y yo en vez de decirle, discúlpeme usted, que estoy invadiendo su territorio, lo que hice con mi bastoncito es tratar de oprimirlo, pues, de golpearlo. Entonces, yo hasta vi el aire, se subió, bajó y me empujó. Y le digo, bueno, ¿qué tiene que ver esto? Siempre que veas ese airecito, párate, déjalo que pase, porque él está en su territorio. Los yeyecami, los yeyecat, son esa energía. Y hay personas que ya le saben trabajar esto, se van como aire, ¿sí? Por eso es vivir en esa dualidad, ¿sí? A todo esto dice caminar sobre las tres cenas. Vean, aquí está Zipacli, ese es el orden de las tres cenas. De Zipacli nos vamos a Ocelo, de Ocelo nos vamos a Mazat, de Mazat nos vamos a Xochitl, de Xochitl nos vamos a Acat, de Acat a Miquistli, de Miquistli Quiahuitl, de Quiahuitl Malinali, de Malinali Coat,
de Coatl, Tecpat, de Tecpat, Osomatli, de Osomatli, Cuetzpali, de Cuetzpali, Oli, de Oli, Iscuintli, de Iscuintli, Cali, de Cali, Coscacuautli, de Coscacuautli, Atl. Aquí estamos, miren, en Atl, de Atl, Yeyecatl, de Yeyecatl, Cuautli, de Cuautli, Tochli. Y se repite nuevamente hasta acá abajo. Ese es el orden de las 300. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Y vean, aquí está Yeyecatl. ¿Cómo lo distinguimos? Miren, por su caracolito, pero también por su pico. El valor del aliento, el de encauzar, el de focalizar el aliento. El mensaje debe de ser directo. Y vean, en esta parte, aquí tiene el conito que les decía de Yeyecatl. Es una energía que todo lo ve, que crea la vida, pero también quita la vida. ¿Eh? Es el creador, es el que por él mismo se crea y se destruye. Es el ser energético más hermoso, pero también el ser energético que te puede quitar la vida. Pero esa vida no es muerte, es transformación. Hermanitos, la religión nos ha engañado diciéndonos, espantándonos, inculcándonos miedo, pánico, que si no obedeces sus reglas, sus preceptos, nos vamos a ir al infierno. Y el infierno es un lugar muy malo. ¿No? Nunca nos dice que dentro de nosotros está la gran sabiduría, la energía sagrada, la felicidad, el cielo. Sí, esos canijos pregonadores de esta religión, yo les llamo farsantes, son los que dicen, yo soy el intermediario de Dios. ¿Quieres algo con Dios? Primero ven conmigo y yo ya le digo, le voy a preguntar, que me diga y yo ya te digo. No. Nosotros podemos hablar directamente con Yeyeka, con el viento, con la vida, ¿sí? Y bueno, así, bueno, y entonces, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tanta manipulación? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanta violencia? Pues esa es la discordia que hace la religión. Y la religión fue creada para, válgame la redundancia, para crear sufrimiento, para crear culpa, crear emociones que sirva de alimento de otros seres. Y sí, es la realidad. ¿Sí? Al estar en este despertar que nosotros vamos a trabajar, no necesitamos de un intermediario más. ¿Sí? No necesitamos de ese intermediario más que diga, no, pues es que sin mí tú no puedes trabajar. Sin mí tú no podrás vivir. ¿No es cierto? Entonces, Yehyekat da vida y quita vida. Y nosotros vamos a trabajar con este aire. Sí, en los
El aire como el medio para mover las nubes hacia las montañas. Ya los hermanitos, lo tengo en el altar. Ya los hermanitos, permíteme, voy a traer mi herramienta para, ya lo hacíamos los ejercicios. Para ver por aquí. Aquí está. Este es nuestro bastoncito. Algunos de los hermanitos ya les llevé. Y algunos les quedé de ver, creo. Estamos en eso. Ese es el bastoncito. Este es el como abanico, el de palma. ¿Sí? Hacia adentro empezamos a juntar las nubes. Pero en el momento que estamos nosotros haciendo esto hay una plegaria. Solo son los que les decía, se los voy a pasar. Estamos juntando nubes, hablándole a las nubes, con respiraciones profundas, viendo hacia el Ilúicar, con este bastoncito, voy a empezar a llamar a estas nubes, ¿sí? Utilizar el bastón para juntar, mover hacia la montaña para que carguen de humedad, con ello que se realice la precipitación y dispersar las nubes con la finalidad de que no llueva. ¿De que se puede? Se puede, ¿no? Entonces, en la mañanita yo agarro mi bastoncito, empiezo a juntar las nubes. ¿Cuánto tiempo, maestro? El tiempo que ustedes necesiten. De ahí buscamos unas montañitas donde pueda cargarse, lo mandamos. Ya en la tardecita empezamos a traer las nubes, queremos que llueva acá. Empezamos a traerlos, a hablarles, a llamarles. ¿Pero a través de qué? A través de nuestro aliento, a través de Yeyeca. Lo traemos. ¿Sí? Ya tenerlo aquí, le damos 1, 2, 3. ¿No? Siempre protegiéndonos, ¿verdad? Aplicar la plegaria a Yeyecas para hacer una conexión espiritual. Nuestras herramientas sí tienen que ser esto y esto, nuestro bastoncito, ¿sí? Nuestro morralito de isle. Y para este ejercicio, algunos ya lo tienen, es este sombrerito, ¿sí? Vean. Si ustedes se dan cuenta, este sombrerito aquí está tejido, miren, de forma de espiral, ¿sí? Si se dan cuenta, es un conito. Es un conito que está de forma en espiral. Por ahí los que tienen su sombrerito, miren, empieza a formarse en forma de espiral, espiral. Y cuando nosotros lo utilizamos, ¿sí? Estas puntitas, nos subimos a la montaña, hacemos nuestro ejercicio y estos se empiezan a escuchar como, ahí tienen un silbidito del aire cuando está corriendo el aire. Estos sirven como esos conectores entre el aire y nuestra mente, nuestra percepción. Este forma cónica del sombrerito nos va a ayudar a conectarnos con el universo. En la clase pasada yo les hablaba de este formato de hacer la casa de esta manera. ¿Por qué? Porque de esta forma permite que nuestra energía, aunque estemos aquí, pueda salir, pueda viajar, ¿no? Y también podamos conectarnos con nosotros, ¿sí?
Claro que en la actualidad la mayoría de las casitas son cuadraditas, pero si se dan cuenta, podemos ver las casitas que hacen, por ejemplo, los hermanos de África. Es circular y en una forma cónica, la punta. Permite la conexión con la energía, con el universo, y lo hacen de tejido, de fibra, de natural. ¿Para qué? Para que haya una mejor conexión. Ahora, en la actualidad, hermanitos, yo sé que, pues, a veces decimos, bueno, pues es que yo hice mi casa de esta manera, o compré la casa pues, ya hecha, ¿qué puedo hacer ahora? Si tenemos la posibilidad de hacer un pequeño, ¿qué podría ser? Como un tipo de casita y en la puntita ponerle cobre. Ojo, cobre, no otro metal, cobre. En ese lugar, como un lugar le llamo yo como la cuevita, nos metemos y esa energía del cobre envía nuestra energía y se nos facilita más la conexión con Yesyeca. Pero también podemos hacer este Matlac Yei, ¿no? ¿No? Damos nuestro aliento, las peticiones que tengamos, es decir, conectar con el corazón, con la mente y ¿qué estamos haciendo? Estamos ejercitando la conexión con el universo. Es importante, hermanito, es muy importante de que todos estas herramientas, nosotros hablemos con ellos, porque no son materia muerta, son los restos del abuelo Ahuehuete y es la casa de Tlaloc. El Ahuehuete seco es la casa de Tlaloc. ¿Mm? Aplicar la plegaria Yeyecatl como hacer una conexión espiritual. Es una conexión espiritual. ¿Y qué es lo espiritual? Es el Nahual. ¿Y qué es el Nahual para nosotros? Es conocerme a mí mismo, mis dudas, mis miedos y, ¿por qué no?, mis decepciones. Dígame sí o no, a todos nos ha pasado en algún momento, ¿verdad? En algún momento, pues nos decepcionamos. Decimos, híjole, pues no sé cómo vine a dar con este maestro que no cumple con mis expectativas para trabajar con esta energía. Y ya me cobró, ya le pagué el curso. Siento que no, no es lo que estoy buscando, ¿no? Entonces, a través de todas esas vivencias, todas esas experiencias, nos vienen forjando y nuestra mente está tan lista, nuestro cerebro es tan hermoso que todo lo va captando. Si no vas a poder tú trabajar con las energías, necesitamos aplicarlo, necesitamos utilizarlo. Y he aquí, miren, esta plegaria. Algún hermanito me decía, ¿y si lo aprendo solamente lo aprendo en español? Le decía yo, la magia, no es la magia, la esencia está en el náhuatl, es la palabra florida. Esto que ven ustedes en español, me costó muchísimo intentar buscar las palabras que se asemejen más a lo que decimos en la lengua náhuatl. ¿Sí? Dice, ni el sisiwi, suspirar. ¿Y cuándo suspiramos?
Cuando tenemos un poco de nostalgia, suspiramos cuando en algún momento decimos, uff, lo logré, ¿no? Pero ese suspirar es como un agradecimiento que nos dice nuestro cuerpo y le está agradeciendo el abuelo viento. Gracias porque estoy vivo, porque siento, porque me duele, porque me alegra, porque me satisface, ¿no? Ni el sisiwa ni yowana nemilistli, tlente, tlentehuatzin, tiquixpantía no coltzin yeyeca. Suspiro y respiro la vida que usted nos regala, mi honorable abuelito bien. Qué hermoso es estar vivo. Sí. Sí, pero es que me está doliendo. Sí. ¿Quién dice que no te va a doler? Sí, pero usted como no tiene este problema, por eso dice que vivir. ¿Y cómo sabe de que yo no tengo problemas? Algunos los llamamos problemas, algunos le llamamos oportunidades para aprender. Sí, pero como usted no le robaron la cartera, es una oportunidad para que usted aprenda a cuidar más sus cosas. Sí, pero me asaltaron. Es una oportunidad que sea más cauteloso, ¿sí? Dice, ni mislasos camachililia, no chitlen tinechmaca, Juan amo tlen tinechmaca. Y pampa, tiyol chicawaliscayo. Te agradezco todo lo que me das y lo que no me das, porque eres fortaleza y sabiduría existencial. El abuelito viento es muy sabio, es muy desinteresado, ¿no? O sea, él no, lo que decimos, no ambiciona, pero porque sabe de su gran poder. Creemos nosotros que le engañamos al viento. No, no es así. Él lo sabe todo. ¿Sí? Él es el principio y creación de toda una vida, de todas las vidas. Decimos nosotros, no, pues es que ahora que vivo, lo voy a disfrutar. Ajá. ¿Y cómo lo disfrutas? ¿Sufriendo? ¿Lamentándote? ¿Diciendo? Y yo no tengo abundancia. Yo, ¿qué pasó? Eres energía sagrada. Sí, yo como en mis plegarias les digo a los abuelitos, a mí póngame donde hay. Lo demás, déjemelo, yo lo consigo. ¿Ah? A mí muéstreme el camino donde hay eso que yo busco. Sabiduría, conocimiento. Estoy consciente de que necesito disciplina. Estoy consciente de que cuando me sienta mal yo les diga a todos, como ayer les dije, me siento cansado, hermano. Tampoco les quise decir, es que me siento cansado y adolorido. Dije, no, pues, me siento cansado, ¿no? Pues a que yo esté aquí con mi dolor, ay, me duele, no, mejor, descansamos, al día siguiente a trabajar. A pesar, si se dieron cuenta al inicio de la clase, como 5 o 6 veces, ahí está mi internet. Digo, pero va a pasar, vamos a reconectar. Y kamiek mawisot, ni misio tlahtanilia, shinechkawili, manonyi, ni mayol chikahkawa, shikmokuiti, wan notlamachilis, campato sepan, matimopalewika. Este es la parte esencial. Dice, y kamiek mawisot, ni mis yoltlanilia, shinechkawili, manon yel chiqui cali, shikmokuiti. Dice, con mucho honor y respeto, yo le pido de todo corazón, déjeme que mi contenedor de energía sea el receptor de tu ser.
¿Qué estoy diciendo? Abuelo, abuelo viento, aquí estoy. Este es mi receptor, mis pulmones. Actúa a través de mí. Ay, cuando le digo esto, ¿para qué? Para que a través de este esa es la plegaria. Nubecitas hermosas, con respeto, ayúdenme a dar vida en este lugar. Cárguense de agua, cárguense de energía vital. Y los estoy encaminando a las montañas. Y los estoy encaminando a lugares húmedos para que se carguen de esa humedad. Dice, Chinech Shimokuiti, Juan Notlamachilis, Campa Tosepa Mati, Palmatimopalewika. Dice, aquí está mi contenedor. Toma esta mente, este corazón, este ser, para que juntos trabajemos. Esta quizá la esencia. Nehua ni tehuatzi. Juan, tehuatzi ni nehua. Dice, yo soy usted, usted soy yo. Ishkon matines nemika, ishkon matipatlanika. Así caminemos, así volemos. Ika xochponcalistli, ken kiawitl, a ken kitemaca, centeor, chicahualistli, Juan tlamatilistli. Juntos caminemos, así volemos, con el florecimiento como la lluvia, dando sustento y fortaleza y sabiduría. ¿Qué le estamos pidiendo a Yeyeca? Que trabaje con nosotros. Ojo, todos estos trabajos, tanto con Chalchihuitlico y con Tonatiuh, ahorita con Yeyeca, ya llevamos 3. No con todos podremos hacer gran conexión, pero con de tantas energías que vamos a trabajar, podemos hacer una conexión. Esto, si nosotros llegamos a hacer conexión con Yeyecatl, aprendemos a trabajar con Yeyecatl, a través de Yeyecatl, a través de esas vibraciones, podremos sanar a distancia. Y esto lo vamos a ocupar también para los que vamos a estar en el curso de levantamiento de tonal. Cuando vengan el 31 en la montaña, vamos a jalarle, vamos a levantar su tonal de una hermanita. Después de levantar el tonal de la hermanita, cada uno de nosotros vamos a hacer parejitas y vamos a practicar eso de levantar el tonal. ¿Por qué? Porque ya vimos la teoría. Ahora vamos a la práctica. Ahora vamos a hablar de las energías. Vamos a sanarnos unos con otros. Por eso les decía hace ratito, yo no pretendo de ustedes que sean mis seguidores. No, yo quiero formar a ustedes como maestros, maestros de esa sabiduría, que algún día ustedes puedan compartir esta sabiduría con los demás. Y ese va a ser mi mejor pago, ¿verdad? El mejor pago que yo pueda recibir, que esto pueda extenderse, pueda llegar a más personas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que no se pierda, ¿sí? Si ahorita estamos pagando el precio con los abuelitos, pues hay que darle sus ofrendas, su copalito, sus flores del círculo, pues que eso sirva, hermanitos, para que algún día ustedes tengan su sabiduría, ustedes lo practiquen y a alguien que le dejemos, ¿sí? Ni mocalactía, ni mojuit, nesnemis. Ica teotlacaitilis. Gente, ¿sí? Tiene chiquitía, no hueitahtzin, yeye.
Akin kinekis, manikpalewi, nikiolpalewis, pain, ki, kiyauililiscayo. Dice, me comprometo a caminar en el sendero con humildad, como usted me muestra, mi gran Padre Viento. Al que solicite mi ayuda, le brindaré en este camino existencial sagrado. Es justamente lo que les decía hace ratito, lo que coloquialmente decimos, no perdamos el piso, ¿no? Que si yo aprendí, ¿por qué no lo comparto con alguien más? Por eso yo les decía, a mí no me gusta esa frase de que el gran misterio te lo va a revelar, hijo mío. Ay, si el gran misterio no se le ocurre revelarme nada, ¿por qué no me guías? ¿Por qué no me enseñas? ¿Por qué no me muestras el camino? Claro que yo le pondré mi granito de arena, le agregaré algunas frases, haré otros ejercicios. Estoy aprendiendo. Cada maestro es único. Cada aprendiz es único. En este caso le pusimos como compilador, ¿sí? Solo somos compiladores de esta sabiduría, ¿sí? No lo estoy inventando yo. No lo estoy yo creando esto. Esto ya existe. Lo único que hago es compilar, escribirlo en papel. ¿Con qué finalidad? Bueno, para que todos lo podamos acceder. Inclusive los que nos ven en forma grabada, algún día que lo quieran aplicar, apliquémoslo. Teo yo el chicahualisli y guanyeyeca. El trabajo guerrero con el viento, porque hay que ser un guerrero, valiente, hay que ser una guerrera, valiente para hacer este trabajo. 1, trabajar como el viento sin necesidad de reconocimiento por lo que ayudamos. ¿Sí? El viento no necesita reconocimientos, ni recomendaciones. Te recomiendo que trabajes con el aire. Dice, eres inteligente, sabes de la importancia de tu vida, pero a veces se nos olvida, ¿no? Se nos olvida la gran importancia de nuestra vida. Hablar y escuchar el mensaje del viento. ¿Cómo? Por eso aquí está de forma espiral, para que nuestra intención vaya, ¿no? Y caminemos, estos son los que nos vamos a escuchar, estos son los que conectan. Este es un tipo de conito que nos muestra ahí nos los muestra ahí en Yeyecal, el abuelo Yeyecal. Además que es fresco, pero es una forma de conectar. Y habrá momento que ya ni lo necesitemos, como en alguna clase me decía un hermanito, oiga, los amuletos y las herramientas, pero ¿lo podemos hacer sin ellos? Sí, claro que sí. Es como cuando aprendemos a caminar, ¿no? Necesitamos ahí donde nos vayamos agarrando. Pero después ya solitos, sin que nadie que nos sostenga nos esté agarrando para que no nos caigamos. Vámonos. Esa es la función de nuestras herramientas. ¿Sí? Pero por ahora, utilicemos con respeto y con honor para poder trabajar. Usar el sombrero de palma para trabajar conjunto con Yeyecat en mover la energía. ¿Sí? Ya hice conexión, ya hablé ahora con esto, hago mi intención, ¿no? No se oye, pero con el airecito cuando corre, se escucha esto. Estas son las herramientas, ¿no? Más nuestro copalito, además de que este nos va a servir
para soplarle nuestro copalera, nuestro poposhkomit, nuestro saumador, nuestro saumerio, porque acostumbramos, agarramos, estamos soplándole al saumador, ¿no? Al saumerio, al poposhkomit. No es recomendable. No es recomendable. ¿Por qué? Porque lo más sagrado que tenemos le estamos dando al abuelito fuego. Y el abuelito fuego lo recibe. Le estás diciendo, te estoy ofrendando mi energía en nuestro Poposhkomer. Por eso es con esto, ¿no? Que prenda, ¿no? Con el carboncito. Realizar las respiraciones necesarias, exhalar e inhalar para trabajar de manera interna con el ijiyot, con ello aprender a hablar en armonía, ¿no? Estoy haciendo. Tenemos que aprender a respirar, tenemos que aprender a hacer las cosas para poder conectarnos con el abuelito bien, ¿sí? Tequillos, inguan, yeyecatl, tepeyolo. Sí, es muy importante, hermanito, que nosotros sepamos trabajar con el viento y la montaña. Cuando vamos, que en la siguiente clase vamos a trabajar con tepeyolo. Que en la siguiente clase es Bueno, importante cuando entremos a la montaña, cuando entremos a una montañita, sepamos entrar con respeto y con amor. Sí, hermanita Guadalupe, la escuchamos. abuelito, y si se quiere trabajar, pero acá no hay montañas, ¿a quién se lo dirigimos? Está cerca el mar, pero todo es plano. En algún lugarcito que usted crea que se pueda conectar con yeyecas, con el viento, haga de cuenta que sí está todo plano, pero hay un lugarcito donde pasa el aire, ¿no? Mucho Sí, más constante. donde mece el viento, donde, perdón, los árboles se mueven. Exacto. De hecho. Usted va a ir buscando su misma energía sagrada, nuestra intuición nos dice, aquí es. No sé si les ha pasado que llegamos a un lugar y decimos, no sé qué tiene este lugarcito debajo del árbol, encima de la piedrita, pero aquí me siento en paz, en armonía, ¿no? Dice, no, pues aquí es, ¿no? Sí, gracias. Sí, hermanita, porque yo les puedo decir, no, es que tiene que ser ahí, tiene que ser ahí. Pero si ustedes no se sienten cómodos, no se sienten en armonía, pues ustedes también son energía sagrada. Porque yo les puedo decir, no, es que tiene que ser ahí, es que no me siento bien, maestro, no me importa, es que lo tienes que hacer ahí porque yo lo digo. No, eso no. Sí, hermanita Luz, la escuchamos. Sí, buenas noches, Temastián, y buenas noches, hermanitos. Una pregunta ahorita que mencionaba eso de no darle nuestra energía a través del lijillo al poposcom y al carboncito. Por ejemplo, en el temazcal, yo voy mucho a temazcal y ahí hasta soplan las personas el humito del copal a los hermanitos que se están sahumando o limpiando con el temazcal. Ahí, ¿qué es lo que se podría hacer, maestro? O sea, prenderlo y alimentar así con el soplador. Pero para cuando ya lo va pasando uno por el cuerpo de las personas, ahí, ¿cómo sería, maestro? Gracias. Sí, agarro mi poposhkomi, ¿no? Muevo esto, le voy dando. Porque sí, estamos acostumbrados, agarramos para sanarlo. Ojo, también eso. El hermanito levanta sus bracitos y ahí le voy con mi poposhkomi. A lo mejor este es mi poposhkomi y luego lo que le estoy dando a ese hermanito no lo estoy limpiando. Lo que le estoy dando es de mi energía. Oh,
la energía que yo tengo le estoy empoderando a esa personita. Por eso, cuando nos toca saumar, a veces decimos, híjole, no sé qué pasó, mi energía bajó hasta abajo. ¿Por qué? Porque se los diste a los demás. ¿No? Es importante. A veces por desconocimiento, porque a lo mejor alguien nos enseñó así, pues está bien. Pero estamos en un constante aprender y desaprender, pues hay que hacerlo. Igual cuando ya estamos nosotros porque vamos a darle copal también al abuelito viento, ya le aprendí. Le doy. Ahí hago un círculo a la izquierda, ahora a la derecha, ¿no? ¿Por qué? También lo vamos a hacer el ejercicio, hagan de cuenta, es mi poposhcomte. Empiezo de arriba, le doy el copalito al abuelito viento, ¿no? Cierro, ahora nuevamente de derecha a izquierda. A la izquierda abrimos, ¿se acuérdense? A la izquierda abrimos, a la derecha cerramos. Abro el portal y empiezo a hacer mis ejercicios, pero ya dándole, dándole al abuelito el copalito. El copal es delicioso para ellos. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que es delicioso? Porque viene del líquido vital de las plantitas, de nuestros y nuestras hermanitas, plantitas, arbolitos de copal. Nosotros, en alguna vida, podremos regresar, reencarnar en una plantita, en un animalito. Ahora, fíjense, hay algo interesante. Se los comparto tal como me lo compartieron. ¿Sí? Por eso es interesante cuando uno va a las ceremonias y ya le comparten muchas cosas. Yo le preguntaba a una abuelita, ¿no? Ella entregó también una ofrenda. Entonces yo le decía, si es que voy a estar reencarnando, ¿qué caso tiene? Buena pregunta. Dice, no es necesario que reencarnes. Cuando en esta vida que tú estás viviendo ahorita, ¿cuántos años tienes? No, pues tengo 45 cumplidos, pero ya este diciembre cumplo los 46. Me dice, ¿tienes? Ah, no, pues son los que ya viví. Bueno, es que esos ya no los tienes, hijo. ¿Te imaginas? Ahora, ¿cuántos te hacen falta? No lo sé. Pues de eso, de cuántos te hacen falta por vivirlos, depende de ti, mijito. Y, bueno, lo mismo pasa con lo que dices la reencarnación. De aquí en adelante, empieza a intentar a vivir en armonía con todo lo que te interactúa, con todo lo con quienes te relacionas. Fácil, ustedes lo dicen, los letrados. Trata a los demás como te gustaría que te trate. Dime sí o no, así dicen ustedes. Bueno, sí, pues. Entonces, al hacer esto, tú estás disminuyendo o que puedas reencarnar en otras vidas. Ay, si ya no reencarno en otras vidas, pues regresas a la gran fuente, a la gran fuente de energía, en donde tú estás más tranquilo. A ver si entiendo. Entonces, si en 5 vidas yo me vuelvo consciente de la gran misión que me toca a mí y vivo la vida en armonía como creo yo desde mi justicia, hagan de cuenta que a lo mejor un cuarto de tiempo en la primera vida, otro cuarto de tiempo en la segunda, otro cuarto de tiempo en la tercera, otro cuarto de tiempo en la cuarta, ya completo lo de una vida. Y en esta vida ya no regresaría, ya no. ¿Por qué? Porque regresas a la gran fuente. Y ese gran fuente
donde el tiempo es inagotable. O sea, inmedible ahí. Tú vives en ese paso. Ah, entiendo. Trabajan. Pero, ¿sabes? Si tú te regresas a la gran fuente, ¿quién va a alimentar? De los que se alimentan de tus emociones. Ay, caramba, digo, ¿y quiénes son? ¿Existen? Y están entre nosotros, ¿no? Pero ¿quiénes son, abuelita? Algunos los conocen como larvas energéticas, algunos los conocen como energías invisibles, pero que los portamos, que se alimentan de nuestras emociones, de nuestros enojos. Cuando tú controlas esos enojos, cuando tú controlas esas emociones, esos impulsos de enojo, de desesperación, de estrés, cuando tú los controlas, los dejas sin alimentarse. ¿Y qué crees? Se van a otro cuerpo que les dé ese alimento, ¿no? Entonces le digo, ¿cuál sería lo correcto que yo pudiera hacer? Bueno, lo correcto que puedes hacer es controlar todo eso. Sabemos que es difícil, pero cuando te vuelves mucho más consciente del valor de tu paz interno, ese paz interno, esa armonía, ese difícil de explicar, te sientes tranquilo, te sientes el haber cumplido bien lo que tienes que hacer. ¿Y qué pasa? Te vuelves una persona, un ser más consciente de la vida. ¿Sí? Sí, se te van a presentar esas situaciones, pero esa es la guerra florida. Esa es la verdadera guerra florida. Luchar con tus propias emociones, impulsos, necesidades. Ojo, necesidades. ¿Cómo qué? Híjole, quiero vestirme también con ropa de marca. Quiero ir oliendo con perfume caro. Ese amigo, mira, también quiero tener eso que tiene, ¿no? Cuéntenos su experiencia, perdón, aquí, su experiencia con los ejercicios que realizas con Mashoch Poncaliscayot. ¿Cómo se han sentido haciendo estos ejercicios? Algunos podrán decir, híjole, pues es que me siento cansado. Sí, los entiendo. ¿Por qué? Porque a veces se nos olvida protegernos. Porque a veces, quieramos o no, sí o sí tenemos que dar ese pago. Ahí sí, no, porque quieramos, no, yo creo que no le voy a dar pago ya. Él lo toma. El abuelo Yecat le lo toma, dice, ven, este es mío. Y Giot es lo más sagrado que tenemos y mandar al universo nuestras intenciones es lo más hermoso que podemos encontrar. Por eso les decía cómo le están yendo con eso. Mandar esas emociones, ¿no? Es interesante que nosotros podamos trabajar, ¿sí? Y como ejercicio, recuerden, nuestro tercer ojo, el triángulo, para una visión extraocular, una visión sin los ojos. No tan solo con la mente, con los pies, con las manos, poder ver esa energía. Pero por favor, cuidemos a nuestro hijillo.
nuestro aliento, ¿sí? Y bueno, hermanitos, no sé si hay alguien quien quiera compartirnos algo de su experiencia con los ejercicios que estamos haciendo, ¿sí? Adelante, hermanitos. Esta es la cuarta clase. Esperemos que mañana no nos falle el internet, como nos está haciendo, y de manera general en la región. Hace rato le llamé al proveedor y me dicen, no, pues es que sí están todos, maestro. Ah, pero bueno, desde la fibra óptica y bueno, yo eso no entiendo mucho, pero me dice que van a tratar de mejorar. Como ahorita ya nos dejó un poquito más. Pero en fin, hermanitos, de mi parte sería todo. No sé si alguien quisiera compartirnos algo, alguna duda que tengan ustedes. Pues aquí estamos, ¿no? Sí, hermanita Norma, por favor. Ujú. Creo que, no sé si se salió. Sí, creo que se salió. Sí, hermanitos. Bueno, vamos a ver aquí. Ujú. Sí, sí, siempre es el mismo orden de las trecenas. Sí, hermanito. Es el mismo orden de las trecenas, por eso nosotros le llamamos el caminar de las trecenas. Aquí está, ¿sí? Cuando nosotros hacemos esto, lo de la orden de las trecenas, se terminan los 260 tonaltín, otra vez empieza con Zipaxi y así. Algunos le llaman esa la cuenta continua, o sea, ¿no? Sigue avanzando, ¿sí? Bueno, sí, hermanita Leti, la escuchamos. Tlapayahualti Temasteni, yo con Oye, respecto a esa ahora. imagen, este, tomé hace como 2 años un curso, este, y me decían que en esa imagen podíamos ver, por ejemplo, si estaba, pues Palin y marcábamos una diagonal hacia Olin, significaba que pues Palin, pues se llevaba bien con Olin. Pero si marcábamos una diagonal hacia Osomatli, significaba que pues Palin tenía que trabajar más con el Osomatli. Ajá. Entonces, no sé si esto sí sea así. ¿Me lo podría confirmar, Tomás tiene? Sí, hermanita. Eso es con la lectura de los maicitos. Pero bueno, miren, esto que dice usted de los diagonales es justamente el caminar de las trecenas. Zipac se va con Ocelot, Ocelot se va con Masal, Masal de Masal a Xochitl, de Xochitl a Acat, de Acat a Miquistli. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Que en el transitar de de estas trecenas, vivimos, morimos, morimos. Por eso está Yeyecat, Miquistli. Ese es uno. Algunos nos obsesionamos con que, híjole, si yo, si yo muero en este camino, en alguno de las trecenas tendrás que morir. Pero eso es lo que usted dice, que si unimos, pues Palin con Olin, va a depender, ¿verdad? De los maicitos. ¿Cómo lo hacemos? En esta mano izquierda tomo los maicitos, 5 y 5. Hago un círculo en la tierra, doy un paso hacia atrás y agarro. Intención, lo que es lo que estoy buscando. Tiro los maicitos, dependiendo de cuántos maicitos hayan caído dentro de ese círculo,
Supongamos que salieron 10, ¿no? Todos quedaron en el círculo. En el lado izquierdo, 1, 2, 3, 4, 5. Tecpat. Y de este lado, 1, 2, 3, 4, 5. Coat. Tecpat con coat. ¿En qué parte de Miquislie llega? Casi entre sus pies, ¿no? A su cintura, más o menos, con coat. Bueno, se dice que se puede medir cómo estamos caminando hacia Miquistle. Entonces, ¿de dónde se mide? ¿De arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? Es de abajo hacia arriba, como se lee en los Amosh. Entonces, si está en la cintura, quiere decir, estás casi a media vida de lo que estás viviendo. Eso sí le entiendo, pero lo que usted dice, la verdad, no sabría decirle, hermanito, ¿no? Entonces, si llega en la cintura, por ejemplo, aquí miren, Tecpas con Coac, casi lo podemos trazar aquí una línea con Coac, y aquí lo trazamos otra línea, justamente en la cintura. Dice, casi está a media vida. Si tiene 40 años, igual puede vivir otros 40 años, pero dependiendo del cuidado que tenga y la conciencia de cómo vivir la vida. Eso sí me lo sé. Pero lo otro, no sabría decirle, hermanito. ¿No? La voy a vuelta te más tiene. La voy a Valtinagnitsin. Sí, hermanito. Bueno, pues hermanitos, no nos olvidemos hacer los ejercicios. Sí, hermanita Ana, la escuchamos. Lazo Kamati Temastiani. Buenas noches a todos, Buenas noches, hermanitos. hermanita. Esto que acaba de mencionar sobre la pregunta que hace la hermanita Leti, pues me llega muy profundo, es muy fuerte, ¿no? Que en primera instancia, pues me hace recordar que pues vamos a abandonar el cuerpo y ya no vamos a tener este rostro. Yo hago mucho hincapié en eso, aunque a veces, pues no, bueno, no es tan bueno para mí porque me da mucha nostalgia el saber que me pregunto qué estoy haciendo, cómo estoy aprovechando, pues sí, ya también puede ser porque ya tengo otra edad, ya, ya, tengo mi atado de 52 años y tengo unos poquitos extras, entonces, o más bien ya no tengo, como dice usted, ya no tengo esos años ya se fueron y cómo aprovechar el tiempo que me quede. Yo les decía a un grupito de mujeres, pues yo me preguntaría qué voy a hacer con el tiempo que me queda. Y claro que es incierto porque no sé si hoy regresé, como escribo en las reflexiones, hoy regresé y mañana no lo sé. Entonces, pues considero que cada momento, cada instante, cada segundo es valioso para, como dice usted, ¿no? Poder sembrar una semilla. Estos días, Sebastián y yo he estado en reflexiones muy profundas y me llevan mucho tiempo hacerlas, pero termino muy cansada, he terminado muy, muy cansada. Y y pues hace un rato, pues por la tarde, pues ya me tuve que acostar a descansar porque ya no podía más, estaba muy cansada. Entonces, antes de, antes de despertar, ya casi para despertar, escuchaba una voz, estaba ensoñando y escuché una voz que me dijo que fue la misma que con la que desperté, que me decía, yo veía una flor seca como en un arbolito con flores. Entonces esa flor, y yo sabía que era la semilla, esa flor porque ya estaba seca.
estaba seca y la veía así con muchas semillitas, o sea, sus petalitos. No era un cempasúchil, era otra flor. Entonces escuché una voz que dijo, sacúdete, sacúdete, algo así como, no recuerdo exactamente las palabras, pero el mensaje fue, sacúdete, semilla, semilla, sacúdete todo lo que no te deja ver. Y yo veía la flor y yo dije, ¿por qué dicen eso, no? Entonces yo la veía como muy llena de polvo. Entonces, pues es un mensaje para mí, es un mensaje muy profundo, ¿no? El saber que somos semillas, yo lo interpreto así desde mi Neltilistli, que somos semillas y no nos damos cuenta que somos semillas. Y es como decir, tenemos esa parte, esa energía sagrada en nosotros, pero hay algo que nos tapa la visión. Y precisamente como dicen, ¿no? Pues todas esas emociones, todas esas energías que, pues que nos tapan esa percepción, esa visión, ese reconocer que somos energías sagradas y a su vez poderlo reconocer en el otro, yo le digo en el espejo, ¿no? Poder ver mi reflejo en el espejo. Y bueno, Temastiani, pues le agradezco infinitamente. No sé si me di a entender, es mi Neltilistli. Le agradezco infinitamente por su generoso dar, por todo lo que aporta a mi vida. Y Temastiani, pues también le pido una disculpa porque no he ido a depositarle. Por favor, deme solamente 2 días más para poder ir a depositarle, porque no he podido ir. Y le agradezco infinitamente y gracias a todos los hermanitos que están. Bonita noche, bonitos sueños, bonitas respuestas. Tlazo camachilililla. Sí, sí, hermanita, en este caso, lo de su ensoñación, sí somos semillas. Somos semillas, como usted lo veía, que está todo empolvado, porque necesitamos compartir esas semillitas para que brote en los demás mentes y corazones e inquietudes. Por eso yo les decía hace ratito, yo no quiero formar a seguidores. Eso lo hace la religión, ¿no? Decimos, tú estás para que me sigas, para que todo lo que yo diga, eso es la verdad absoluta. Yo no quiero eso. Yo estoy formando a maestros, a Temastillani, para que ellos enseñen a los demás. Pero ¿cómo van a aprender? Practicándolo. Y bueno, es que en esta práctica, no todo es hermoso. También es un caes, te levantas, caes y te levantas. ¿Sí? Y bueno, con respecto a lo del pago, hermanita, lo del depósito, el día martes entregaremos esos materiales que nos pidieron. Entonces, pues sí, es para el día martes, todavía hay ese espacio para que ustedes nos apoyen aportando su colaboración económica para que el día martes ya entreguemos y también le transfiramos al maestro José Gerardo lo de Náhuatl. Y bueno, pues hay que seguir insistiendo lo del internet, ¿no? Pero bueno, entonces, muchísimas gracias, hermanita Ana, y le agradezco su neltilistli. Hermanito Tosnene, lo escuchamos. Tlapoyahualti Topiltzin, Tlapoyahualti Nignihuan, algo bien breve. En la oración en la plegaria usted menciona la palabra suspiro y también habla la palabra aliento, respiración. Hay una diferencia
y trabajar con la respiración. En el caso de suspiro, a mí me hizo clic esa palabra porque esa es la que se usa mucho para la autohipnosis o para llegar a ciertos grados de conciencia. Respiraciones profundas, grandes y largas, como si fueran suspiros. Entonces, cuando yo estoy suspire y suspire y suspire y suspire, al cabo de 3 minutos ya ando en la cuarta. Y es muy diferente a una respiración normal. Le quería hacer ese hincapié. Un suspiro nos lleva rápidamente a cambiar de densidad. Digo, suspiro, 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 suspiro. Y la respiración, pues, a veces ni nos damos cuenta que respiramos. Somos muy irrespetuosos. Minaltilistli, topiltzin, tlapoyahualti. Tlapoyahualti, Nonitzin. Muchísimas gracias, hermanito, por su compartir de su Neltilistli, ¿sí? Precisamente, hermanitos, Tlapoyahualti. La palabra Tlapoyahualti nos invita a que el día de hoy, después de esta clase, nos pongamos a reflexionar, a repensar, a introspeccionar, vaya, como le queramos llamar. ¿Este día fue provechoso o no fue provechoso para nosotros? ¿Ah? ¿Hicimos que este mundo, que este plano existencial fuera más soportable o nosotros lo hicimos insoportable? Eso es Tlapoyahualti. En este medio círculo, desde que se te dio la oportunidad de vivir, ¿cómo lo has vivido? Para que el día de mañana mejores eso que viviste el día de hoy. ¿Sí? Bueno, hermanitos, yo les agradezco infinitamente su comprensión, su entendimiento y pues a practicar los ejercicios. No nos queda de otra. Tenemos que forjar esa disciplina, ese trabajo, ¿verdad? De seguir en este sendero. Timoitas que Tlapoyahualti, mostra, Tamastiani. Tlapoyahualti, Buenas noches a todos. Timoitas Buenas que noches, mostra, descansen. Tamastiani. Gracias. Timoitas